Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar. Estamos en la lección número 7 y parte de la pregunta con la que hemos iniciado es acerca de cómo mantener un balance, tal vez en el carácter, en la persona de Dios, cuando la Biblia presenta un Dios de misericordia, de compasión, pero por otro lado es un Dios también de ira, de justicia, de venganza. Es un Dios que no va a ser burlado. Entonces, ¿cómo balancear esa conversación? Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero antes de ello, déjenme nada más retomar la conversación de lo que hemos estado hablando. Espero que estén viendo los videos porque de otra manera yo no puedo hacer justicia a la enseñanza de los videos por la limitación que tengo yo de tiempo con ustedes. La otra cosa es la limitación que tenemos tal vez virtual, a diferencia que si fuera algo presencial, probablemente sería un poquito diferente la dinámica, pero aún así estamos agradecidos con el Señor porque tenemos acceso a estos medios y han sido una bendición muy grande. Espero que sean y lleguen a ser una bendición grande. La otra cosa es que ese tipo de preguntas que ahorita se nos acaban de hacer, para nosotros, aparte que es importante encontrar respuestas a ellas, creemos que una de las razones por qué hacemos lo que hacemos, tanto el hermano Rolando como un servidor, es que nuestro corazón, nuestro deseo, y sé que el sentir de Dr. Bob Utley es el mismo, es de que tomemos este contenido, estos recursos, y realmente los podamos usar para edificación personal, pero también que pueda ser la experiencia de poder crecer al reproducirlos, al compartirlos con otras personas. Así es que espero que ese sea el caso, espero que veamos la oportunidad de hacer esto y por eso es que para mí es extremadamente importante que me interrumpan, que me detengan cuando algo no está claro, cuando algo es confuso o definitivamente cuando algo lo ven como tal vez en una opinión diferente o contraria y si no tenemos una respuesta, definitivamente la buscaremos y la podemos dialogar entre todos, pero el punto aquí es que no solamente abracemos la verdad, pero tengamos la manera de llevarlo a la aplicación también y esa aplicación para nosotros es la expansión del evangelio de manera personal, de manera colectiva. Así es que déjame tratar de responder a tu pregunta de esta manera, hermano, nada más rápidamente y decir esto así de una manera breve. El reto que tenemos con respecto a la interpretación de la Biblia, y lo hemos dicho anteriormente, es que este no es un libro que se escribió para una cultura como la de nosotros. Impacta, su mensaje es relevante a nuestra cultura y a toda cultura y su aplicación es relevante también. Es simplemente que para llegar a ese punto de relevancia y para responder a preguntas como la tuya que estás haciendo, tenemos que considerar de dónde viene ello, de dónde está emanando. Entonces, lo que quiero hacer para tratar de ilustrar la importancia en este caso, la pregunta tiene que ver qué hacer con los extremos de predicar, de hacer sermones que suenan como nada más como sermones, ¿qué dijiste? De motivación, de inspiración o motivación nada más, a diferencia de hablar de la ira, de la justicia de Dios, es que una de las cosas que la Biblia demanda, y no solamente la Biblia, pero lo demanda todo tipo de interpretación. Si vamos a interpretar algo, no podemos iniciar con el lector. Mi criterio, mi perspectiva, mis lentes culturales, mis limitaciones históricas y experimentales no pueden ser el punto de partida para interpretar lo que dice o lo que dijo tal documento o cualquier otra cosa que queramos leer. La manera que lo quiero ilustrar rápidamente, y espero no tomar mucho tiempo para ello, y se los voy a poner en la pantalla porque lo quiero ilustrar, es precisamente este artículo que estoy tomando de la página del Wall Street Journal, y es tomado de ahí nada más, simplemente salió hoy y dice: la Corte Suprema tiene un examen de, no sé si la traducción es textualismo, pero o sea, la Corte Suprema está pasando por una prueba, o ha pasado, o está pasando y va a seguir pasando, con respecto a cómo interpretar ciertas leyes que se crearon décadas atrás, que ahora se están reformando o se están aplicando en un contexto que los autores de esas leyes en los 60s, en los 50s, cuando se hayan formado esas leyes, estoy hablando de leyes constitucionales, ahora se están aplicando sin considerar lo que los autores originales de esas leyes vivieron. Y el ejemplo de esto que está hablando el artículo es precisamente porque están hablando acerca de la igualdad con respecto a la sexualidad. Entonces, allá en los 60s, cuando estas leyes fueron implementadas o creadas para que hubiera igualdad en cuestión del género,
en aquellos años no existían las comunidades que se hayan reconocido o que se hayan legalizado, usamos ese término, en la cual hoy en día existen. Entonces, han hecho una adaptación de esas leyes originales y el artículo abiertamente dice que la adaptación está basada en la contextualización del día de hoy. Entonces, ahí es donde nos vamos a meter en problemas en cualquier interpretación de documentos, incluyendo la Biblia, si vamos a decir que la autoridad de lo que se dijo en el autor original, en la experiencia original, va a estar basada en lo que la persona entiende en este momento. Entonces, este es uno de esos ejemplos que usaría para tratar de ilustrar eso. De ahí en fuera, otra vez, vivimos en una cultura a nivel iglesia, y esta es parte de tu pregunta esta tarde, cuando hablamos de la predicación, cuando hablamos acerca de la enseñanza de la Biblia, y en este caso no podemos permitir o seguir permitiendo que como predicadores, como pastores, como estudiantes de la Biblia, de una manera personal, sigamos acercándonos a la Biblia con nuestra perspectiva, con nuestras preferencias personales o culturales, que todos las tenemos, sin excepción todos las tenemos, que eso sea el punto de partida. El punto de partida es el autor original. Y entre paréntesis, el autor original es el Espíritu Santo. Es obvio que tenemos autores humanos, que son los que vamos a hablar ahorita, pero a donde voy es esto: la centralidad de la Biblia en su totalidad con respecto a la interpretación. La Biblia se interpreta a través de la segunda persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es la persona que va a dar esa inspiración a esos autores. Pero la inspiración que el Espíritu de Dios da a esos autores a través de la antigüedad está basada y filtrada y aprobada y va en línea con la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de ello. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, cualquiera que sea nuestra interpretación, cualquiera que sea nuestro entendimiento de la Biblia, si no está corroborando, si no está afirmando, si no va otra vez en línea con el carácter, la esencia, la perspectiva, el sentir, el hablar, el pensar de Cristo, va a ser un problema en cuestión de cómo interpretamos esto. Precisamente hoy estuve escuchando y está en YouTube, lo escuché en audio nada más, pero sé que está en YouTube, porque hicieron referencia ahí de la entrevista que le hicieron a este muchacho, y digo muchacho porque se oye que está joven, no sé si andará en los 30 y tantos, 40 y tantos, por ahí, pero él es sobrino del predicador famoso, algunos de ustedes van a saber de quién estoy hablando cuando diga su nombre, carismático del movimiento de la prosperidad, del movimiento carismático de la prosperidad llamado Benny Hinn. Y este muchacho da su testimonio porque él creció en las cruzadas de los principios de los 90s, mitad de los 90s, cuando estos movimientos eran de mucho auge, muy grandes. La televisión cristiana en aquel tiempo no había la internet, entonces literalmente tenías que ver en la televisión este tipo de programación. Y él da su testimonio de la falsedad en cuestión, más que otra cosa, escritural. El problema con la interpretación de la Biblia, el problema en lo que esos movimientos basan la interpretación de la Biblia para ello. Y el punto es este: independientemente de nuestras diferencias teológicas o doctrinales, el común denominador de alguien que va a errar en la palabra del Señor, que nadie está exento de hacerlo, y este es un punto de evaluación, es que no podemos empezar con nosotros. Tenemos que empezar con el autor original. Por lo tanto, lo que vimos la semana pasada es vimos 7 preguntas interpretativas para ayudarnos, eso es de la semana pasada, es el final, para ayudarnos a como intérpretes modernos, ¿ok?, a pensar en todos los asuntos hermenéuticos. La palabra clave para mí aquí no es la palabra intérprete, es que somos modernos, que estamos a una distancia muy, muy, muy considerada de lo que fue el autor original o los autores originales humanamente hablando. Son otra generación, otra perspectiva, otra idiosincrasia, otra manera de ver la vida, otras circunstancias. Entonces, estas 7 preguntas para tratar de responder a tu pregunta, hermano, ¿cómo hacer para balancear la realidad de la presentación del carácter de Dios? Si nos vamos a ir solamente a un Dios de compasión, misericordia, que básicamente no va a mandar a nadie al infierno, a expensas de hablar del Dios de justicia, de venganza, que no va a ser burlado, o a la inversa,
podemos nada más enfocarnos en esto y predicar un evangelio que es condenatorio, pero no hay misericordia, no hay restauración. ¿Cómo hacer ello? Esas 7 preguntas que vimos la semana pasada o concluimos son las que nos van a ayudar, porque la primera de ellas tiene que ver con lo que dijo el autor original. Entonces, aquí tenemos que ver literalmente en cuestión textual, con respecto al texto, ¿qué es lo que dijo el autor original? A diferencia, la contraparte de ello sería, ¿qué es lo que yo pienso que la Biblia dice? ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso que la Biblia dice hasta cierta manera es irrelevante si vamos a predicar la palabra de Dios. Una vez más, lo que yo pienso o lo que yo piense que la Biblia dice, mi manera de pensar o de sentir con respecto al pasaje es irrelevante si yo no sé lo que el autor dice. En este caso, ¿qué es lo que dijo el autor original? Segunda pregunta, no solamente qué es lo que dijo, pero ahora es qué es lo que quiso decir. Aquí es donde extraemos el significado, no nada más el contenido, pero ahora es el significado de ello. Entonces, regresando a la pregunta que hiciste, hermano, en este caso, cuando hablamos de misericordia, de bondad y cosas por el estilo, la pregunta no es qué pasajes me hablan del Dios de amor, de compasión, de misericordia, de perdón. Esa no es la pregunta, porque hay suficiente material en la Biblia. La pregunta es qué significa cuando la Biblia presenta todo ello, porque yo lo que argumentaría, regresando a ese tipo de conversación en el Dios que es amor, pero que ejerce venganza, que es misericordia, pero su justicia es real, la manera en que vamos a entender esto es precisamente que una de las mejores maneras de manifestar su amor es a través de su justicia. Y nosotros, trágicamente, como vivimos en una cultura donde vemos todo de una manera lineal, pensamos en cuestión de cronología, pensamos en la fecha cuando entró la pandemia, pensamos en la fecha cuando las Torres Gemelas en Nueva York se derrumbaron por los ataques terroristas, pensamos en la fecha cuando nos casamos, la fecha en cuando, entonces pensamos de una manera lineal. Esa no es la perspectiva de la Biblia. Nosotros pensamos en cuestión de blanco y negro. La Biblia muchas de las veces te presenta las verdades, y no es que en su gran mayoría, las verdades en un paralelismo donde Cristo dice el que quiera ser primero va a tener que ser postrero. El que quiera ganar su vida va a tener que perderla. Y nosotros nos preguntamos, ok, ¿cuál de las dos es Cristo? ¿Es realmente la salvación gratis o te cuesta el todo de la vida? ¿Cuál de las dos es? Y la Biblia va a decir, sí. La respuesta es sí. La respuesta es ambas. Entonces, por eso es que ahora hay que extraer el significado del contenido que el autor está proveyendo. La tercera de ellas es ahora entender qué dijo el autor original en otra parte sobre el mismo tema. Entonces, hablando del amor, hablando de la misericordia, cualquiera que sea el tema, la justicia, la venganza de Dios, la segunda venida de Cristo, cualquiera que sea, aquí es donde buscamos el paralelismo y lo que hablamos de la teología bíblica. Una de las maneras que quiero ilustrar la cuestión de la teología bíblica, porque esto es lo que más adelante también se le va a llamar, y bueno, de una vez lo voy a poner aquí, porque esto es paralelismo, pero ¿qué dijeron otros autores bíblicos sobre el mismo tema? Déjenme decir esto nada más rápidamente antes de llevarlos a la página. Quiero que vean la página de Dr. Bob para que se den una idea de cómo ilustrar esto. En cuestión de lo que dijo el autor original en otras partes sobre el tema, es cuando entramos en el paralelismo dentro de los escritos del mismo autor. Tenemos algunos autores en la Biblia que escribieron múltiples libros. Entonces, ahí es donde podemos nosotros entrar en ese tema, ya sea dentro del mismo libro o pueden ser en otros libros del mismo autor, porque eso lo tenemos en la Biblia. Y de ahí es donde ahora nos vamos a lo que dijeron otros autores, aparte del mismo autor, otros autores sobre el mismo tema. Entonces, si tomamos el tema en cuestión del carácter de Dios, la esencia de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, ¿qué es lo que dicen otros autores? Entonces, si pueden pensar como en círculos concéntricos, donde cuando ustedes tiran una piedra en el agua y se forman esas ondas que se van abriendo, es lo que estamos hablando aquí para poder mantener el paralelismo, que haya paralelismo donde esté afirmando, en este caso, el significado, no solamente el contenido, pero el significado del contenido, y es donde permitimos, y esto es extremadamente importante, permitimos que la Biblia interprete la Biblia. En lugar de extraer un pasaje, el cual resuena con la manera en que yo fui criado, mi experiencia a los 15 años, de dónde vengo, lo que me pasó cuando tenía 20 años, saco el pasaje, simplemente lo saco para afirmar lo que de antemano ya quiero decir o quiero afirmar el domingo en la mañana en un culto.
Eso no lo podemos hacer. Tenemos que extraer de todo el consejo que la Biblia presenta en estos casos. Aquí es donde en el punto anterior habla de la teología bíblica, pero también habla de la teología sistemática. Entonces, en cuestión de teología sistemática, lo que quería ilustrarles o presentarles, y esto tiene que ver con la página de Dr. Bob, que en este caso lo que les estoy por presentar trágicamente no está en español, solamente está en inglés, pero quiero ilustrar lo que significa, porque esta parte no ha sido traducida, porque nada más la tiene en audio, no está por escrita. Entonces, pero aún así creo que vale la pena ilustrarlo y quiero que vean esto nada más rápidamente. De su página, de la página de Dr. Bob, ustedes van a ver, esta es la página, ustedes van a ver estos blogs, esta es la página en inglés, aquí abajo está lo de español, pero aquí él tiene una sección que él le llama los versículos difíciles y controversiales. Y esto es lo que ilustra la cuestión de la teología bíblica y hasta cierta manera teología sistemática, porque cuando ustedes le aplanan ahí, es donde él ha agrupado por temas, por temas. Entonces, en este caso, él tiene Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Biblia y la revelación, Satanás y las fuerzas de la maldad, la caída del hombre y el pecado, el hombre, los personajes del Antiguo Testamento, en fin, él tiene diferentes temas, hasta la letra R. Pero dentro de esos temas, cuando ustedes van, por ejemplo, a, no sé, tal vez escojamos la Biblia y la revelación, que va a hablar del tema de la Biblia y la revelación en él, le aplanan y ustedes van a dar cuenta que es toda esta sección, desde el 400 al 456, y cada uno de estos es un sermón que él presenta con diferentes títulos, ¿verdad? O sea, en todo ello. Eso es a lo que se refiere cuando está hablando de este concepto del paralelismo, porque, por ejemplo, él ha creado este contenido de, ¿qué son? 2, 4, 6, 7, son como 14 sermones que él los ha agrupado por esos temas al sacar esos círculos concéntricos y hablamos de ese paralelismo. Entonces, piensen en términos de una serie de sermones. Piensen en términos de la pregunta que hiciste. ¿Quién es Dios? El carácter de Dios. ¿Cómo balancear ese contraste? Me metían muy hasta las 6 de la mañana con música, pero a mí me encanta. A eso los vecinos le fueron a quemar la casa. Entonces, ahí es donde me gustaría que consideráramos recursos como esos, de lo que estamos hablando, y pudieran ustedes considerarlo ahí. La letra E. ¿Cómo le entendían los destinatarios originales? Entonces, aparentemente, ya hablamos de lo que es el contenido, ya hablamos de lo que es el significado del contenido, hablamos del paralelismo para poder sacar ambos, extraer tanto contenido como significado del contenido. Hay que ver esos círculos concéntricos, que acabo de ilustrar uno de ellos con lo que tiene Dr. Bob ahí. Ahora lo que sigue es preguntarnos, porque otra vez, esto es extremadamente importante, cómo es que la audiencia de ese autor en particular entendió lo que se dijo. Y otra vez, estas cosas me estoy acordando ahorita, así es que discúlpeme por estar tomando paréntesis, pero estoy tratando de ilustrar estos puntos. Voy a regresar a compartir mi pantalla porque quiero ilustrar una cosa más con respecto a este tema que ven en la pantalla, que es la cuestión de destinatarios originales. Y aquí es a donde voy. Espero que esto ayude, ¿ok? Esa es mi única intención, que usemos los recursos que Dr. Bob presenta en su página. Regresando a su página, y esto no creo que necesite traducción porque no está en español, nada más está en inglés, pero no creo que necesite traducción. Cuando ustedes vienen aquí a los blogs en inglés de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aplanarle aquí al Antiguo, ustedes van a encontrar los comentarios por escrito, comentarios por audio, comentarios por video. Aquí van a encontrar algunos temas especiales y lo que sigue, perdón, acá abajo, la palabra charts vienen siendo como gráficas y vean que el formato es PDF. Ustedes van a encontrar una línea del tiempo. Y creo que estas se las mandé al principio, no estoy seguro. Pero bueno, el punto que esta línea del tiempo, ¿sí? Que está aquí, que yo la voy a sacar, no la voy a sacar de aquí porque, bueno, la voy a sacar, pero me va a salir parada. Para yo poder compartirla con ustedes, yo tengo que sacarla de mis archivos porque es la que les mandé a ustedes. Está aquí. Déjenme mostrárselas, ¿ok? Porque yo cuando la tengo aquí la puedo voltear. ¿Sí alcanzan a ver esto? Entonces, esta línea del tiempo que está aquí ayuda. La única razón que estoy mencionando esto es porque esta línea del tiempo ayuda a entender quiénes son los destinatarios de los autores originales.
Entonces, si parte de entender no solamente el contenido o de interpretar el contenido, pero también el significado y ver el paralelismo de la Biblia, esto ayuda mucho porque nada más así a grosso modo, una de las cosas que hace esta línea del tiempo es que te ayuda, y la voy a ampliar, en la parte de arriba presenta las potencias mundiales que estuvieron oprimiendo, porque esa es la historia del pueblo de Israel, siempre bajo opresión, oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Y en qué tiempo? Es obvio que estos nombres que ven acá arriba son potencias mundiales que están en la historia universal. Entonces, cuando piensan en Egipto, es obvio que esto viene a la parte de la Biblia donde está el libro de Éxodo, el libro de Levítico, ¿verdad? Es la salida del Éxodo, es el inicio del Éxodo hacia la tierra prometida. Entonces avanzan en números de Deuteronomio y cuando llegan a Josué, aparentemente van a cambiar los enemigos porque entran a la tierra de Canaán. Aquí es donde vamos a encontrar enseguida los filisteos, que son los que le van a hacer la vida imposible a los israelitas a través de esto que está aquí, es la J y la D es jueces y la R es Ruth. Estoy hablando más o menos, lo que hace Dr. Bob, que esto ayuda mucho, es que pone la Biblia de una manera cronológica, que mucho de la Biblia en cuestión de su escritura no es cronológico, pero esto ayuda para memorizarla y la contextualización de a quién le están escribiendo. En otras palabras, cuando habla, en el caso de Josué, está hablando en un tiempo en el cual los enemigos son Canaán, son los filisteos. Cuando vemos aquí, por ejemplo, en este paréntesis, la monarquía unida, y encontramos aquí afuera la S involucra a Samuel, ¿sí? Como profeta, como sacerdote. Y en el paréntesis es la monarquía unida de los tres reyes. Están saliendo de los jueces que piden rey y en la monarquía unida, en fin, Saúl, David y Salomón. Se divide el reino y empiezan los libros aquí. Otra vez, no tengo tiempo para entrar en todo ello, simplemente quiero ilustrar porque recursos como estos, que otra vez los encontramos en la página de Dr. Bob y encontramos también la del Nuevo Testamento, están las dos. Y eso ayuda bastante. Son recursos que nos pueden ayudar a enfatizar este punto del que estamos hablando ahorita. ¿Cómo es que los destinatarios originales, a quién les escribió, ¿sí?, entendieron ese mensaje? Porque aparentemente parte de la interpretación de la Biblia para decir esto es lo que dice la Biblia es la combinación de ambas cosas. Es la combinación del contenido, del significado del contenido y lo que entendieron los destinatarios originales. A menos que sepamos esas tres columnas o entendamos esas tres columnas, yo no creo que tenemos la habilidad ni el derecho de decir esto es lo que dice el Señor con respecto a cualquiera que sea el tema. Y voy a repetir lo que he dicho anteriormente y esa es una recomendación muy personal y me encantaría que la consideraran como predicadores, como maestros de la Biblia y como miembros de iglesia. Es una recomendación para su iglesia también o para los pastores, es la predicación expositiva. Es la predicación de versículo por versículo. Esa es mi recomendación. Inclusive los recursos del Dr. Bob Utley en cuestión de sus comentarios, precisamente la ventaja que él nos presenta o que él provee en sus comentarios es que él ha hecho mucho del trabajo que requiere la predicación expositiva. Como quiera, hay que hacer bastante trabajo, porque ahorita vamos a ver los ciclos de lectura. No sé si ya recuerdan ese tema, pero son 4 ciclos de lectura. Entonces los comentarios entran hasta el tercer ciclo. Los recursos de Dr. Bob no se deben de usar en los primeros 2 ciclos de lectura, porque el énfasis que él está macheteando a través de los videos, y estamos ya en el video número 7, él repite casi en todos los videos que la prioridad de la interpretación de la Biblia está en el lector. Son 3 componentes. Lector, ¿qué más? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, el punto que él enfatiza una y otra vez, que va a ser parte de lo que estamos hablando ahorita, es que la Biblia no está escrita para los doctores en teología, para aquellos que dominan el griego, el hebreo. Todo eso es importante y ayuda como recursos para hacer esto que estamos hablando aquí. Y obviamente Dr. Bob, con su conocimiento que es vasto, se convierte en una bendición para aquellos que estamos comprometidos y amamos la palabra de Dios. Pero tenemos que asegurarnos, como dice él, que todos, sin excepción, incluyéndolo a él y cualquier otro comentario, todos traemos nuestras preferencias personales a nuestra interpretación. Entonces, lo que hemos aprendido a través de este curso es de que somos responsables por lo que entendemos y lo que sabemos, basado en el trabajo que somos llamados a hacer de interpretación. Somos responsables de comunicar esas verdades y
la iglesia o la audiencia es responsable de checar, de revisar, de confirmar lo que están escuchando de mí. El problema otra vez es que como pastores o como predicadores muchas de las veces, trágicamente, no hacemos el trabajo requerido de interpretación y por inercia educamos o discipulamos a la congregación a que no chequen lo que estamos diciendo. Entonces, simplemente porque se puso un traje negro y con corbata y se paró en la mañana y abrió un libro negro para decir qué es lo que dice la Biblia, todos mordieron el anzuelo. Que entre paréntesis, eso es precisamente lo que, y esto va a sonar un poquito crítico, pero eso es lo que yo creo que implica cuando vemos una generación que antes iba a la iglesia y que no va a la iglesia, porque muchas veces esa generación o ese tipo de personas trágicamente han rechazado no a Cristo, han rechazado una caricatura de Cristo. Cuando la predicación, la enseñanza de la Biblia, que es lo que salva, ¿verdad? Lo que nos salva es la palabra de Dios hecha carne, es Cristo quien salva, pero se presenta en un contexto negociable, en un contexto que simplemente está basado en lo que la persona o el lector dice, en lugar de que hablemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a crear una distorsión del evangelio que termina siendo otra vez una caricatura, una confusión y al final de la historia tenemos los resultados que tenemos hoy en día. Déjenme avanzar. Letra F. ¿Cómo se aplica a mi época el mensaje original? Ahora sí, hablamos acerca de nuestras circunstancias, de nuestra época, dónde estamos, pero observen que es la letra F. No podemos iniciar la interpretación de la Biblia en la letra F. La F no puede ser la A. Ya hicimos toda la transacción que hemos hablado para llegar aquí. La letra G, ¿cómo se aplica a mi vida el mensaje original? Es la implementación y aquí es donde viene la lectura devocional. Esa, cuando nos levantamos en la mañana y leemos la palabra de Dios devocionalmente, o sea, es obvio que necesita haber esa aplicación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, y esto es para los que tenemos el privilegio de predicar, la palabra de Dios no puede ser simplemente un sermón más que tenemos que preparar. Tiene que seguir siendo ese moldear, esa transformación de nuestras vidas, y es lo que está hablando en la letra G. Estas 7 preguntas y 4 ciclos de lectura que estamos por ver se usarán en ese seminario como las etapas de metodología interpretativa. Entonces, hermano, regresando a tu pregunta original, ¿cómo hacerlo? Creemos que esto es lo que estamos afirmando. A menos que pasemos o que respondamos a estas 7 preguntas, ya sea que la enseñanza o la predicación acerca del carácter de Dios, la persona de Dios, ya sea que sea en cualquier otro tema, si no hemos pasado por esas 7 preguntas, no creo que la persona, el predicador, el conferencista, el maestro pueda decir, esto es lo que dice la Biblia. Entonces, espero que eso responda un poquito a tu pregunta. Avanzamos. Con respecto al video número 7 o lección número 7, ¿no preguntas, comentarios? ¿Todos bien? ¿Avanzamos? Perfecto. Ok. Hablemos un poquito acerca de esto. Y miren, esto que estoy por darles otra vez es hasta cierta manera parte introductorio, hasta cierta manera, porque estoy tomando otra vez, haciendo referencia al mensaje o los recursos que tiene Dr. Bob. Déjenme regresar rápidamente déjenme regresar aquí. Ya les compartí mi pantalla otra vez. Ok. Donde, y nada más quiero mostrarles de dónde estoy sacando esto. Ese es el punto, porque me interesa que sepan. Regresando a la pantalla o a la página de Dr. Bob, y esto yo lo puse en el sílabo de la clase, nada más que ahorita esto es más rápido. Él da una explicación así rapidito de su ministerio aquí en este párrafo, donde él termina diciendo esto, hablando de la interpretación de la Biblia. Habla del énfasis basado en el autor inspirado, original, y lo hacemos o sacamos ese significado a través de, y enlista 6 cosas. 6 cosas que él dice, a través de 6 cosas y las 7 preguntas combinado con los 4 ciclos que estamos por ver, es la manera en que él dice, esta es la metodología para interpretar la Biblia. Una vez más, son 7 preguntas que acabamos de ver, 6 principios, que estoy por ponérselos en español y que ya está uno de ellos aquí en la pantalla, y 4 ciclos. Así es que hacia allá vamos y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Espero que eso ayude y nos sirva de algo, ¿ok? Entonces, déjenme hablar un poquito acerca de esto. En cuestión de eso que estoy hablando, de las 6 cosas, el primero es el contexto histórico. Tenemos que iniciar con lo que está pasando en ese tiempo. Si regresaran a ver lo que es la gráfica del Antiguo Testamento,
Nada más con ver la gráfica, ver el nombre de algunos profetas y hablar de la monarquía unida es muy diferente que hablar del libro de Éxodo y del libro de Levítico. Hablar de la monarquía unida de Saúl, David y Salomón en cuestión histórico, es muy diferente que hablar de los exilios o hablar de la era post-exílica, cuando hablamos de Esdras, cuando hablamos de Nehemías. Eso es un contexto completamente diferente. Entonces, este es uno de los puntos de partida para la interpretación de la Biblia. Hablar de qué está pasando o sucediendo históricamente. ¿Quién está de rey? ¿Ya se dividió el reino del norte, reino del sur? ¿Qué está sucediendo? Ok, el contexto literario. Esto lo vamos a ver en el próximo video, pero para interpretar poesía es muy diferente cuando interpretas narrativa histórica. Para interpretar los evangelios es diferente si vas a interpretar profecía. Entonces, ¿qué tipo de literatura es la que se está escribiendo? Ese es otro contexto o es otro de los componentes. Hay distintivos gramaticales que son extremadamente cruciales. Y aquí es donde se pone un poquito retador el asunto por los idiomas. Y los que tenemos la bendición de poder dominar uno o dos idiomas, esa es una verdad que se aplica en cualquier idioma, porque inclusive hablar un solo idioma y dominar toda la gramática es un reto, es un reto, es un reto. Entonces, hay ciertos distintivos en la palabra de Dios que si no los consideramos, vamos a asumir cosas que el autor nunca dijo. Entonces, es otro componente, este es el tercero. La cuarta es la selección de palabras. ¿Por qué es que la Biblia selecciona o los autores de la Biblia están enfatizando cierto tipo de palabras en lugar de otras palabras? El significado de ellas, obviamente, en cuestión del género, es parte de lo que estamos hablando ahorita, si es poesía, si es historia, si son los evangelios, si es narrativa, en fin, de qué se está tratando esto. Y el último de ellos es también lo que mencionamos ya, son los pasajes paralelos, que es definitivamente necesario todo ello. Entonces, eso es parte del proceso para poder interpretar la Biblia correctamente. Con respecto a la primera pregunta interpretativa que tenemos que hacernos es el establecer el texto original o lo que es la crítica textual. Tenemos que establecer lo que la Biblia dice. Tenemos que descubrir qué es lo que la Biblia dice. Entonces, aquí encontramos retos. Uno de ellos es la cuestión de los idiomas originales. Y es un reto. Es un reto porque otra vez, pensar en traducciones, en nuestra casa, nuestros hijos ya nacidos en Estados Unidos, ellos su idioma original ahora ya es el inglés, aunque dominan el español, pero muchas de las veces ellos van a batallar si nosotros, mi esposa y yo, usamos palabras acá medio rebuscadas y a veces tenemos que traducirlas o tenemos que, en un momento dado, cómo se deletrea una palabra, los acentos, para los que hablamos el español, los acentos escritos retan. El inglés no tiene acentos, por ejemplo, escritos. Entonces, hay ciertas reglas gramaticales que se van a convertir en un reto en cuestión de la interpretación y el entender. Algunos comentarios aquí o preguntas. ¿Debemos conocer los idiomas originales de la Biblia, como el hebreo, como el arameo, como el griego, para interpretarla correctamente? Es una pregunta, no es una afirmación. Las presuposiciones del autor sobre la interpretación. Aquí está la manera en que va a responder Dr. Bob en su material. Las presuposiciones del autor, que es Dr. Bob, él es el que creó este material, esto es lo que él, en otras palabras, esa es la manera en que él va a responder a esa pregunta. La pregunta es si tengo que dominar o saber los idiomas originales. Y él va a responder de esta manera. Eso es lo que él afirma. Dios siempre ha querido que todos los hombres le conozcan. Dios nunca ha jugado a las escondidas, a ver quién realmente descifra los misterios. No, o sea, Dios desde un principio ha tenido ese corazón misionero. Hace algunas semanas atrás hice el comentario o mencioné, y no recuerdo por qué lo mencioné ni cómo lo ilustré, pero mencionaba acerca de la cuestión de cómo Cristo, el apóstol Pedro, presenta a Cristo como la piedra angular y a nosotros como piedras vivas. Y dice, ustedes son piedras vivas y Cristo es la piedra angular. Y cuando habla de la piedra angular, dice él, esa es primera de Pedro, capítulo 2, dice que la piedra angular, que es Cristo, rechazada por el hombre o por los hombres, pero escogida por Dios o por el Padre. Y una cosa que afirmábamos cuando hablamos de eso es que la elección o escoger o la doctrina de la elección o predestinación, como lo quieren llamar, es que el Hijo fue escogido o elegido para ser rechazado. Por eso es que Cristo es varón de dolores, por eso es que Cristo es el siervo sufriente, por eso es que la pasión de Cristo, ese viernes de sacrificio, eso es el plan redentor de Dios desde la fundación del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, observen que
Si eso ha sido el plan de Dios desde un principio, Génesis 3:15, la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, es el plan redentor para reconciliar o que el hombre tenga acceso al conocimiento de Dios. Entonces, parte de la presuposición es que cuando ustedes abren la palabra de Dios, y aunque es un documento antiguo, es un documento que incluye mucha historia, es un documento escrito en idiomas que nosotros no conocemos o no dominamos, y el contexto es completamente diferente de nosotros, en medio de todos esos impedimentos u obstáculos que pudiéramos dar, y estoy usando comillas, es que Dios quiere demostrar, quiere recordarnos que en medio de toda esa, otra vez, esas... Y no sé qué palabra usar, no quiero usar la palabra impedimento, pero todas esas cuestiones que estamos mencionando, el motor de arranque no es convencernos que estamos mal, no es simplemente traernos a la verdad. El motor de arranque, que siempre regreso a la ilustración del matrimonio, es la persona. En otras palabras, Dios, su pasión no es que el hombre evite el infierno. Dios, su pasión es el hombre, es simplemente la persona, que es lo que creemos que es el matrimonio. O sea, de lo que se trata el matrimonio es de la persona. Aquí en el matrimonio, la meta no es luchar por el matrimonio, es luchar por la persona. ¿Por qué? Porque matrimonio podemos construir con alguien más, pero la persona es lo que hace la importancia. Entonces, traduzcan esto en cuestión de cómo Dios quiere, ha querido y desea. Entonces, la interpretación de la Biblia o la razón que estamos invirtiendo este tiempo aquí y que tenemos el privilegio de interpretarla, acceso a ella y comunicarla, es precisamente demostrar que a través de las limitaciones que tenemos, porque todos tenemos limitaciones, los autores originales tuvieron limitaciones, ellos estaban limitados a su contexto histórico. En otras palabras, ellos no fueron seres infinitos o seres omniscientes. Ellos en sus limitaciones, Dios desde un principio ha usado la limitación de seres finitos. Y aquí esto lo voy a decir hasta cierta manera como harina de mi costal. No tengo un versículo para esto, pero simplemente voy a decirlo porque eso es lo que creo y estoy hablando bajo mis convicciones, que en medio de las limitaciones que los autores originales tuvieron, que la audiencia o destinatarios que recibieron ese mensaje originalmente tuvieron, y las limitaciones que tenemos nosotros hoy en día, porque todos las tenemos en común limitaciones todos. Dios en sus designios, en su plan redentor, Él escoge usar seres limitados, y eso es lo que yo creo, para demostrarle a seres superiores, que en este caso son seres celestiales, en el caso de Satanás, ser un ser espiritual, en el caso de los demonios, son seres más poderosos que el hombre sin Cristo. Toda persona que se somete a la autoridad bíblica con este principio de un corazón evangelístico, de un corazón misionero de Dios, Dios quiere usar nuestras limitaciones para demostrarle a esos seres superiores al hombre que podemos hacer más dependiendo del Dios que nos ha buscado que un ser superior desconectado del Dios que los ha creado. Suena como trabalenguas, pero espero que eso tenga sentido. Entonces, aquí es donde Dios nos dio un registro escrito, ¿sí? La palabra, en una cultura particular, en un tiempo particular, estoy hablando del autor original, para que le conozcamos. Entonces, una vez más, aquí la meta, y esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo, es que esa cultura, ese tiempo en particular, necesita convertirse en tracción, no en fricción para la interpretación de la Biblia. En otras palabras, nuestro deseo, mi deseo, y yo sé que Dr. Bob es el deseo de él, es que ese tipo de conversaciones crea en nosotros una pasión de decir, quiero más de esto, deseo invertir más de esto, en lugar de que nos desanime y veamos esto como algo imposible. Él mandó a su Hijo para que nos reconciliáramos con Él, por eso Cristo es el cumplimiento ¿de qué cosa? De su palabra escrita. Una vez más, Cristo es el cumplimiento de su palabra escrita. Y otra vez, déjenme, es que de repente me entra así como el motorcito de predicador, ¿ok? Es que voy a predicar tantito, si me dan chance. Y bueno, yo tengo el micrófono, es que me van a tener que dar chance. Pero este es mi punto. Cuando yo digo que Cristo es el cumplimiento de su palabra escrita, es porque no hay manera que el hombre pueda relacionarse con el Padre Celestial, el hombre, sin la palabra. La palabra es dada, la Biblia es dada para que el hombre se relacione con él. El problema es que la palabra es la justicia, la perfección de Dios.
Es el estándar basado en el carácter de lo que Dios es. La Biblia no está dada basado en lo que el hombre es. La Biblia está dada basada en el carácter de Dios. Entonces, es obvio que el hombre no tiene la habilidad de cumplir esa palabra. Entonces, cuando hablamos del Hijo que nos es dado para reconciliarlos con Él, quiero que por favor entendamos esto. Es algo que yo invitaría, es lo que yo típicamente nivelo o etiqueto, y lo digo constantemente como el indicativo. Este es el Evangelio. Si la palabra escrita es la única manera en que el hombre puede... La palabra escrita es la revelación de Dios. Es Dios diciendo, este soy yo, de una manera que te va a beneficiar. De otra manera seríamos consumidos por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, por la gloria de Dios. La venida de Cristo no es un 100% hombre, yo diría que es un 200% hombre. Porque Cristo es literalmente Dios al cual se le ha añadido humanidad. Entonces, cuando Él viene y Él siendo hombre, ¿verdad? Sin la naturaleza pecaminosa, y esa es otra conversación para otro día, teológica que podemos describir aquí, mi punto es este. Cuando hablamos de este punto que Dios mandó a su Hijo para que nos reconciliáramos con Él, la implicación está basada en la palabra escrita, en lo que leemos, en lo que tenemos, el acceso que tenemos a Él y la responsabilidad de comunicarla, porque cuando Cristo viene, Él no pudo simplemente aparecerse ese viernes e ir directo a una cruz. Él no pudo haber hecho eso, porque era requerido que la palabra escrita fuese cumplida, porque es la única manera en que el hombre puede relacionarse con el Padre. Entonces, si Cristo nada más hubiera venido a morir y literalmente se aparece ese viernes a mediodía o ese viernes en la mañana o no sé, ese viernes y va directo de María, sale de María y va directo a una cruz y muere, es en vano todo. Es en vano porque eso nada más pondría al hombre en una posición de inocencia. Seríamos perdonados por sus pecados porque sería sangre inocente derramada en una cruz. Y todo el sacrificio, todo el sistema sacrificial que habla el Antiguo Testamento apuntaba hacia eso. Ninguno de los sacrificios que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento trajeron una satisfacción necesaria para que el Padre fuese satisfecho. Pero Cristo lo hace. Pero aquí está mi punto. Si Cristo hubiera hecho eso, el hombre solamente alcanza inocencia. Gente inocente no puede relacionarse con el Padre. El Padre es justo, es perfecto. Tiene que ser la persona justa. Tiene que ser perfecta. Entonces, la razón por qué Cristo tiene que vivir 33 años es porque la salvación del hombre no es exclusivamente la muerte de Cristo. La salvación del hombre es la muerte de Cristo, pero también es la vida de Cristo. Porque lo que nos entrega a Cristo ese domingo en la mañana, en la transacción legal, le llamamos el ser imputado, el ser acreditado, nos entrega el cumplimiento de ¿qué cosa? De la palabra escrita. Porque el punto aquí es la ley. El punto aquí, en otras palabras, Dios nunca ha creado un atajo para decir, no, yo entiendo que no pueden cumplir los 10 mandamientos. Yo entiendo que fallaron. No. Los estándares, los requerimientos, los requisitos de Dios nunca han cambiado. Entonces, por eso es que los 33 años de Cristo son necesarios en perfección para que el hombre sea salvo. Entonces, eso es lo que implica esto que ven en la pantalla. Cuando decimos que Él mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él, estamos hablando de que Él tenía que venir no solamente a morir, pero tenía que venir ¿a qué cosa? A vivir. Y esa vida ha sido acreditada a todo aquel que ha confiado en Cristo. Desea que todos los humanos se salven. Ya expliqué cómo, ¿verdad? No somos salvos exclusivamente por la muerte de Cristo. No sé cómo enfatizar eso. No sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Nadie es salvo simplemente por la muerte de Cristo. Somos salvos por su muerte, pero somos salvos también por su vida. Él tiene que vivir porque su vida es transferida a nosotros. La mayoría del mundo tiene una traducción para la Biblia o de la Biblia, lo cual los académicos no son sacerdotes ni mediadores, incluso ellos están en desacuerdo. Los académicos podrán ser regalos a la iglesia, lo cual lo son. Dr. Bob, que es una persona académica, lo es, pero el hombre promedio puede entender por sí mismo la mayoría de los mensajes en la Biblia y ciertamente lo que es necesario para la fe y para la práctica. Entonces, no sé si esto quede claro, pero
aun cuando los académicos, los doctores de la ley, los doctores de la Biblia y personas súper estudiadas son un regalo, y sí lo son, este es extremadamente importante. La mayoría de los mensajes en la Biblia y ciertamente lo que es necesario para la fila práctica, la persona promedio puede, ¿qué cosa? Entenderlo. Sabemos lo suficiente donde podemos entender el mensaje. El uso de las traducciones modernas, hablamos acerca de diferentes cosas aquí, no sé si recuerdan esto del video, pero son adecuadas para entender verdades bíblicas, pero no deben manejar, pero se deben manejar con precaución. Al estudiar la Biblia, nos pide que comparemos al menos dos traducciones que difieran en la teoría de traducción. Y las teorías que él va a presentar en el estudio es la literal, la que correspondencia de palabra por palabra, y las interlineales, que tiene que ver con el griego y el hebreo, texto en inglés debajo de cada palabra. Déjenme hacer un paréntesis hasta aquí, porque quiero ilustrar esto con el material de Dr. Bob. Y espero que esto nos dé momentos de que digamos, eso es lo que significa. Con respecto a las traducciones, déjenme regresar aquí. Voy otra vez a compartir mi pantalla, porque quiero que lo vean en acción. Ok, me voy a ir a español, me voy a ir a los comentarios, me voy a ir al Nuevo Testamento, nomás para escoger uno. Cuando ustedes vienen a Mateo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aquí está el componente de las traducciones. Este es el comentario de Mateo. Lo que va a hacer él aquí, déjenme a ver si puedo irme directo ahí. Ok, simplemente déjenme ir al comentario. Cuando llegan al primer capítulo, por ejemplo, y esta es la manera en que está escrito todos los comentarios, Mateo capítulo 1, observen que Dr. Bob lo que va a hacer, va a poner las comparaciones de las traducciones de la Biblia. Entonces, esto que tienen enfrente de ustedes es el ejemplo de lo que está tratando de ilustrar aquí. Y esto lo tienen todos los capítulos de toda la Biblia, de todos los comentarios. Entonces, observen lo que hace. Es que, por ejemplo, Mateo 1, que es la genealogía de Jesucristo, cuando usa las diferentes traducciones, y esta parte no la voy a cubrir ahorita por cuestión de tiempo, pero la vamos a cubrir más adelante, nada más quiero que lo vean ilustrado, porque observen cómo él hace las subdivisiones, por ejemplo, de los capítulos y de los versículos basados en el énfasis de la traducción. Entonces, la manera en que él creó o crea esos comentarios, que es lo que él está recomendando, obviamente nosotros no vamos a escribir los comentarios, pero en cuestión del estudio personal, o en este caso de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios, es que hagamos esta comparación. Es importante, y aquí es donde el estudio nos ayuda a ver la diferencia de qué traducciones usar, qué función tienen en cuestión del paralelismo y de ver que hay variantes, porque algunas son, otra vez, palabra por palabra, algunas nada más están hablando del significado de la idea que está dando el versículo y cosas por el estilo. Entonces, pónganle un poquito atención a esto cuando tengan oportunidad, regresen al comentario, vean esto y ya de ahí es lo que hace. Observen que él aquí dice tercer ciclo de lectura, porque en los 4 ciclos, aquí es donde entran los comentarios, como les dije la vez pasada, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Una cosa que ayuda mucho en sus comentarios, y esto se los doy aquí como de extra, es que después de que él presenta esto está en todos los comentarios, las versiones de la Biblia, él nos recuerda del tercer ciclo. En otras palabras, él nos está diciendo, no usen mis comentarios hasta después que hayan hecho los 2 primeros ciclos de lectura. No usen los comentarios hasta que hagan los 2 primeros ciclos de lectura, que ahorita vamos a ver los ciclos de lectura. Pero ya después de que entramos a los comentarios, él tiene típicamente esta sección que son los vistazos contextuales a los versículos 1 al 25. ¿Por qué? Porque recuerden que él lo que está haciendo aquí, en el paralelismo de las versiones de la Biblia, observen que es capítulo 1, versículos 1 al 25. Entonces, esto ayuda bastante porque aquí es donde te va a dar, recuerden que dijimos al principio de las 7 preguntas que el contenido del pasaje, el significado del pasaje, y luego hablamos acerca de los destinatarios, ¿qué entendieron ellos? Esta es la parte que te puede ayudar en ello, la contextualización. ¿Qué está pasando históricamente? ¿Qué está pasando tal vez teológicamente? ¿Qué movimientos hay en este tiempo? Y en fin, aquí da varias cosas él en la pantalla que ustedes las ven, que esta es la contextualización de Mateo 1, versículos 1 al 25. Ok, espero que eso ayude. Simplemente quería ilustrar un poquito acerca de eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Ok, me voy a brincar todo esto. Esto es la cuestión de las traducciones de la Biblia por cuestión de tiempo. Eso está en sus notas.
Lo puse yo aquí, pero ahorita por cuestión de tiempo, realmente quiero llegar al final de esta lección. Quiero avanzar y otra vez, muchos de ustedes están viendo a través de los medios sociales o van a ver este video después y la sugerencia es que regresen y vayan a la página a ver el video, la enseñanza de él y se tomen el tiempo de ver el cuaderno de trabajo que también está en línea y definitivamente nos ayuda mucho todo esto. Ok, todo esto me lo estoy brincando por cuestión de tiempo, ya lo mencioné eso. Aquí hay algunas referencias de libros, de literatura que él está mencionando. Rápidamente quiero entrar aquí, el número 4, la sugerencia de apoyo, cómo apoyar, cómo está trayéndonos en todo esto fue la explicación de las diferentes versiones de la Biblia y todo eso, traducciones de la Biblia, y dice, revisa las lecturas al margen de traducciones modernas. Una de las cosas que él recomienda y definitivamente esto es lo mínimo que podemos hacer. Y otra vez, esto yo sé que cuesta dinero y yo sé que ahorita estamos en una situación difícil en cuestión económica, pero es la cuestión de tener acceso a una Biblia de estudio. Porque eso es lo que está haciendo referencia ahorita, una Biblia de estudio. Hay dos por lo menos que él recomienda. Una de ellas es la de la nueva versión internacional, Biblia de estudio. Y porque la Biblia de estudio presenta mucho los bosquejos, presenta mucho algunas variaciones escriturales o de los idiomas originales ahí. En fin, hay diferentes cosas que la Biblia de estudio te ayuda bastante a hacer eso. Pero una vez más, todos los recursos que ustedes encuentren extra en las Biblias de estudio se usan hasta el tercer ciclo de lectura. Primer y segundo ciclo es el lector, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, nada más. Revisa las lecturas al margen de traducciones modernas, compara traducciones modernas de diferentes categorías, de teorías de traducción. Una herramienta excelente, y él menciona esto en el video, es una Biblia que tiene 26 traducciones y están así una tras otra en paralelo para que las puedan ver todas. Me imagino que es en español, no lo sé. Aquí está mencionando diferentes recursos y los pusieron en inglés porque muchos de ellos no están en español y simplemente los tenían que poner porque era traducción. El problema del lenguaje humano cuando hablamos acerca de Dios. Así que aquí están nuestras limitaciones para expresar o comunicar quién Dios es, ¿ok? Está basado en relaciones análogas, metáforas, discursos figurados y negaciones. Está limitado por nuestra condición humana pecaminosa y la terminología de este mundo físico. En otras palabras, por eso se los he dicho anteriormente, que una razón por qué el cielo es una eternidad es porque si el cielo se trata de conocer a Dios, tener una relación con Dios, Dios es un ser infinito que nos va a llevar una eternidad conocerlo. ¿Por qué? Porque somos seres limitados. Cuando vayamos al cielo, no vamos a ser dioses. Vamos a seguir siendo seres limitados, simplemente que vamos a ser glorificados, transformados a su imagen. En un instante dice la palabra de Dios. Entonces, la ausencia del pecado, la ausencia de la influencia del pecado por primera vez será esa experiencia. Nunca es exhaustiva, es adecuada. Los problemas de interpretar textos escritos antiguos son los siguientes. Aquí están los retos para ello. Cuando trata de textos antiguos, es que el significado cambiante de palabras e idiomas, otra vez, eso lo vemos por todos lados. Es simplemente pensar en la palabra, no sé qué palabra usar, pero la palabra internet, o sea, no siempre ha existido esa palabra. Entonces, tratar de imponer esa palabra en escritos del 1840 sería imposible, ¿verdad? No existía esa cosa. Entonces, a través del tiempo, el lenguaje humano cambia, está limitado y es parte de lo que está diciendo en los idiomas. La ausencia de tono de voz y lenguaje corporal, es obvio que eso está limitado porque es documento escrito. No alcanzamos a ver al autor en su expresión facial. Como ahorita que me pueden ver, eso no lo podemos ver en la palabra de Dios. Esas son limitaciones. Las diferencias sintácticas en las lenguas humanas. La segunda pregunta interpretativa, eso fue la primera. La segunda tiene que ver entendiendo el significado del autor original. Rápidamente esto, para concluir aquí. Identifica el propósito del autor original en el libro bíblico. Eso es extremadamente importante. ¿Cuál es la razón por qué este libro de la Biblia fue escrito? La línea del tiempo que les mostré del Antiguo Testamento y también existe la del Nuevo, son herramientas que nos ayudan a conocer esto. ¿Por qué? Porque una vez más, porque esa línea del tiempo, que mi invitación, pastores, predicadores, esta es una invitación y para todos realmente, no para pastores y predicadores. Esa línea del tiempo, yo recomendaría que la memorizáramos, literalmente que la memorizáramos. ¿Por qué? Y ya no la voy a poner otra vez en la pantalla por cuestión de tiempo. Pero si voy a predicar del libro de Isaías, por ejemplo, del libro de Isaías, me va a ayudar mucho, mucho, mucho para la interpretación de Isaías,
no solamente conocer el libro de Isaías, obviamente, ¿verdad? Pero Isaías fue contemporáneo de ciertos profetas. Isaías profetizó, en este caso, en una parte, en un contexto histórico y en un contexto geográfico en la historia del pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son sus contemporáneos? Isaías predica o profetiza en el reino del sur. ¿Quiénes son los profetas que están al mismo tiempo profetizando en el reino del norte? Si para ese tiempo cuando Isaías aparece, ya el reino del norte ya cayó ante los asirios, Samaria ya fue destruida o todavía está, en fin, todos son factores que no puedes nada más simplemente leer Isaías y decir, eso es lo que dice la Biblia, si no conocemos ese trasfondo. Entonces, por eso es que tenemos que descubrir el propósito de por qué el libro fue escrito. En su gran mayoría, estos escritos, especialmente el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, muchos de ellos son libros que llamamos ocasionales. Algo sucedió, algo está pasando que en la vida del pueblo de Dios o en la vida de la iglesia que lleva al autor o a los autores a escribir estos libros y tenemos que saber eso. Por lo tanto, eso ayuda a que entendamos que el libro, en la tonalidad del libro, la unidad literaria del libro, y nos ayuda a ver y analizar las partes del libro, obviamente. Nos ayuda a delinear el libro entero o a bosquejar, es lo que está diciendo, bosquejar a nivel párrafo, ¿sí? Porque es el mejor enfoque para facilitar la identificación y seguimiento de las unidades, pensamientos del autor original. Una de las cosas que Dr. Bob dice que pueden ser controversiales y no sé si captaron esto o han pensado en esto o están de acuerdo o a lo mejor no están de acuerdo, pero él enfatiza el hecho de que no construyamos verdades, no construyamos doctrinas bíblicas en versículos de la Biblia. Tienen que ser en párrafos, porque otra vez, los versículos de la Biblia tienen significado en contexto. Sí, nada. Y no estoy diciendo que no son inspirados, no estoy diciendo que no sean verdades, sí lo son, pero es como todo. Son verdades que están en contexto. Entonces, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en su contexto? Por eso estamos hablando acerca del bosquejo de ello. Esto debe hacerse sin la ayuda de apoyo de investigación. En otras palabras, Dr. Bob está recomendando que no nos metamos con comentarios todavía. Esto se hace nada más entre el lector, entre el Espíritu Santo y la Biblia. Entre paréntesis, y esto ya lo escucharon de él también en los videos. Por eso es que esto se recomienda que lo iniciemos, este tipo de prácticas, de hábitos, de disciplinas, las empecemos con libros pequeños, no con el libro de los Salmos, no con el libro de Isaías, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un libro como, no sé, Tito, Filemón, estamos hablando de libros pequeños, Colosenses, porque va a ser mucho más fácil. Son libros que en una sentada no lo podemos leer de punta, de inicio a final, ¿verdad? Son libros pequeños. La recomendación que él hace cuando vamos a predicar libros grandes, Deuteronomio o, no sé, Levítico, lo que recomienda otra vez es que identifiquemos las unidades, porque los libros tienen unidades. En otras palabras, hay una unidad literaria donde viene el flujo de lo que está diciendo el autor y de repente, ¡pum!, cambia. Y empieza otro tipo de pensamiento que está llevándose a cabo. Otra vez, ahorita no tengo el tiempo para entrar en detalle, pero aquí es donde entra el género. Si estás leyendo poesía, se lee un poquito diferente. Estás leyendo profecía, estás leyendo narrativa histórica como el libro de los Hechos, estás leyendo los evangelios, es un poquito diferente. Usa una serie de 4 ciclos. Esta es la recomendación de Dr. Bob. 4 ciclos de lectura para identificar, ¿qué cosa? El género, identificar el contexto literario y el contexto histórico. Estos 4 ciclos de lectura nos van a ayudar a identificar el género del libro, el contexto literario, una vez más, qué tipo de escritura es. Y el último es la cuestión histórica de él. Rápidamente, el primer ciclo de lectura. Esto que estoy por enseñarles o mostrarles, lo van a ver en todos los comentarios de Dr. Bob escritos. Ahora cuando empezó la pandemia, y se los puedo compartir si gustan. Estoy hablando que empezó en marzo, por allá. Una de las cosas que hicimos como iglesia, y lo abrimos al público, obviamente, pero fue a través de Zoom, hicimos una exégesis, versículo por versículo, de toda la carta de Filipenses. Entonces nos aventamos, no sé cuánto nos llevó. Pero en fin, el punto es que hicimos Filipenses por Zoom, versículo por versículo. Y a donde voy con esto es que
Es obvio que esto no lo expliqué, todo lo que estoy diciendo ahorita, o sea, en el estudio nada más lo presenté, pero todo está grabado todo el libro de Filipenses, versículo por versículo, pero a donde voy es que como esto se ha convertido para mí en una disciplina personal, porque Dr. Bob fue mi maestro cuando yo entré a la universidad hace 30 años, entonces por 30 años hemos practicado esto, o sea, es algo que hemos construido a través del tiempo. Entonces, si ustedes ven lo que hicimos con el libro de Filipenses, básicamente son esos principios puestos en práctica. Lo que hacemos cada domingo son esos principios puestos en práctica. Entonces, a donde voy es esto. Este primer ciclo de lectura, cuando yo estuve preparando Filipenses y hacer la exégesis, o sea, siempre regresas al primer punto. No me brinco, porque no sé si recuerdan esto de lo que dijo Dr. Bob, pero esta metodología, que es simplemente una metodología, ¿verdad? O sea, es una manera simplemente de hacerlo. Hay otras maneras de hacerlo. Él usa la analogía en sus videos cuando un piloto tiene una lista donde hace una lista de repaso de todas las cosas que tiene que hacer para el despegue y para el aterrizaje. Y aparentemente, yo no sabía esto, pero aparentemente los pilotos no pueden despegar ni pueden aterrizar simplemente basado en lo que ellos recuerdan o saben o han dominado ya por muchos años en cómo despegan y aterrizan. Ellos literalmente pasan por la lista todas las veces que despegan, todas las veces que aterrizan. Entonces, él ve esto de esa manera. Y en lo personal, por 30 años, es lo que hemos hecho. Así es que, otra vez, ahora que hicimos Filipenses, porque lo hemos hecho por mucho tiempo ya, este tipo de ciclos para mí ya en lo personal ya es una, ¿cómo se dice eso? Ya sucede natural. O sea, ahorita estoy terminando de preparar el sermón del domingo y estoy en los versículos que estoy, vuelvo a considerar todos estos principios aunque estoy predicando primera de Pedro y voy así, versículo por versículo, es obvio que, y esta es la ventaja de la predicación expositiva, entre paréntesis, es obvio que estos principios se repiten cada domingo, ¿verdad? Porque es el mismo contexto histórico. Entonces me ayuda mucho eso, porque no estoy brincando de Pedro a Ezequiel, no estoy yendo de Pedro a Mateo, porque estoy completamente cambiando el contexto histórico e inclusive el género del libro. Entonces, la predicación expositiva te ayuda a dominar estos principios, porque no es que la predicación expositiva, versículo por versículo, te ayude a brincarlos o a no considerarlos porque dices tú, es lo mismo. No, me forza en mi mente a hacer el checklist que estoy hablando como un piloto que va a aterrizar o que va a despegar. Vuelvo a hacer el mismo. Es una disciplina, es algo que lo construyes simplemente porque obviamente te acercas a la palabra de Dios con temor, con temblor, porque reconoces que la ventana que tienes de 30 a 40 minutos el domingo en la mañana puede ser potencialmente el último domingo del hijo de una familia, que es el último domingo que dice él, es la última vez que vengo a la iglesia. Nunca más regreso a una iglesia. Entonces, esa pasión que tienes, que sientes, ese privilegio de presentar el mensaje, puede ser por última vez a ese joven. Puede ser un visitante que por primera vez viene para escuchar el mensaje del evangelio. Entonces, requiere esa disciplina, porque Hebreos dice que eventualmente daremos cuenta de esas almas, ¿no es cierto? Eso es parte del privilegio y responsabilidad que tenemos. Entonces, este primer ciclo de lectura es leer el libro en su totalidad, o al menos la unidad literaria, porque otra vez, si estás haciendo Jeremías, es un libro tototote, o estás haciendo Proverbios, la unidad literaria. Identifica la unidad literaria que estás estudiando en una sentada. Porque otra vez, las doctrinas de la palabra de Dios no se encuentran en versículos, se encuentran en párrafos, y los párrafos tienen significado en unidades literarias. Entonces, en este caso, hay que buscar el plan general o el propósito o propósitos por el cual el libro fue escrito. Es lo que estábamos diciendo. Entonces, en otras palabras, primera de Pedro, ¿ok? Si yo me voy a sentar y voy a predicar esto domingo, primera de Pedro, capítulo 2, la disciplina que tengo que tener cada vez que voy a predicar de Pedro es en una sentada leer el libro completo otra vez. Y lo leo completo. Y como yo ya sé cuál es el propósito, porque lo he estado predicando por 10, 11 semanas, es simplemente retomar, es el checklist. Es decir, ok, este libro habla de esto. Entonces, cuando yo retomo o redescubro o recuerdo o reenfatizo el propósito, esto es importante. Los versículos que yo voy a predicar, que entre paréntesis, los versículos típicamente los escogemos basados en las oraciones gramaticales en el idioma original.
Una vez más, los versículos que predico yo por domingo, que escojo para predicar, y porque la explicación expositiva es versículo por versículo, entonces yo lo que hago es que veo el enunciado o veo el pensamiento que va fluyendo a través del pasaje en el idioma original. Una vez más, no tengo que dominar el idioma original porque aquí es donde entra la bendición de personas como Dr. Bob y muchos otros comentarios que te presentan esas estructuras ya. ¿Me explico? Pero ahí te ayuda a ver, porque otra vez, aquí el punto es que la autoridad está en lo que el autor original dijo, no está en lo que yo siento, pienso, deseo, busco, entiendo, o tal vez en la disciplina que quiero construir simplemente por predicar de una manera versículo por versículo, de una manera expositiva. En fin, el punto aquí es simplemente que cuando yo finalmente llego a este punto donde recuerdo o descubro por primera vez que este es el plan o el propósito del libro, eso es importante lo que voy a decir. Los versículos que yo sé que debo de predicar, tengo que filtrarlos a través de ello. No puedo aislarlos del propósito principal de ello. No puedo, porque entonces, otra vez, es cuando agarramos un texto como pretexto y empezamos a decir cosas que no son mentiras, pero simplemente no es lo que dijo el autor. Entonces, para mantener la fidelidad a la autoridad de la palabra de Dios, basado en ese propósito, que es donde inicia esta conversación, ahora sí estos versículos, por ahí los puedo filtrar. Buscar las frases claves o párrafos, háblame. En asunto, por ejemplo, cuando se hace un sermón expositivo, muchas veces entre los versículos se da la pauta de realizar también algo como los sermones temáticos. Por ejemplo, en las implicaciones, ¿verdad? He estado predicando en el libro de los Hechos y me he tenido que detener en alguna palabra por 2, 3 mensajes para ver todas las implicaciones de ese, pero ya se convierte en temático. Sí, definitivamente. Sí, pero eso es lo hermoso para mí de la predicación expositiva, que te da esa libertad. Y no solamente esa libertad para hacer cosas temáticas, la otra cosa, y esta es mi experiencia muy personal, es la cuestión que me da la libertad de ser creativo o tratar de ser creativo en la aplicación. Porque como está basado en lo que la Biblia dice, no en lo que yo trato de ilustrar o de simplemente hacerlo que se vea como relevante. Está basado en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, con la seguridad y la certeza que me da la palabra de Dios, puedo buscar la manera de contextualizarlo. Entonces, definitivamente, eso que dices es extremadamente importante. Identifica el género literario del libro o unidad literaria. Otra vez, eso es extremadamente importante porque va a influir cómo vas a... por favor, escúchenme esto, porque este es el final del ciclo número 1. Esto se hace literalmente con el lector, la palabra de Dios, un ejemplar de la Biblia y el Espíritu Santo. Un corazón limpio, un corazón que confiesa su pecado y que tiene pasión no por interpretar la Biblia, tiene pasión por el creador de la palabra de Dios, porque el punto es Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Segundo ciclo de lectura, rápidamente. Hay que identificar las unidades literarias principales, unidades de pensamiento o temas. Otra vez, en otras palabras, si estoy haciendo Primera de Pedro, cuando hablamos de ciclos, está hablando de que lea todo el libro en una sentada y haga lo que acabo de hacer. La recomendación, y aquí es donde programar tu sermón ayuda mucho a eso, y otra vez la predicación expositiva te da mucho margen de eso porque ya sabes hacia dónde vas, ya sabes lo que vas a predicar. Y otra vez, yo sé que algunas veces no es atractivo que te vas a aventar 4 meses en un solo libro, pero hey, la iglesia nos da el privilegio de que hagamos eso muchas veces, ¿ok? Espero que no lo vean como algo aburrido. Pero el punto aquí es esto. El ciclo número 2 es la segunda lectura de todo el libro, en este caso, Primera de Pedro, y la recomendación es que la segunda lectura la hagas en otro día, donde ya pasó la primera lectura, ya hiciste tu trabajo del primer ciclo y tu mente se desconecta un poquito de eso y regresas con una mente fresca a hacer el segundo ciclo o la segunda lectura, donde identificas las unidades literarias principales, unidades de pensamientos o temas, donde haces un resumen ahora. Empiezas a resumir su contenido en tus propias palabras, en una frase simple u oración. En otras palabras, aquí es donde tú, a través de lo que has leído y lo que has entendido, después de que empezaste a ver cómo Pedro, en este caso, tiene el flujo de todo esto que dijo, y aquí está una unidad literaria,
y luego de repente ves que es una transición en el pasaje y ves que empieza otro flujo de pensamiento. Entonces, cuando empiezas a hacer todo eso, ahora tu trabajo, mi trabajo como intérprete, es llegar al punto en el cual, con mis propias palabras, digo, ok, esto es lo que está, o esto es lo que entiendo que está diciendo Pedro. Basado en estos blogs, en estas secciones, que en este caso son esos párrafos, esto es lo que yo entiendo y lo pones ahí como lo que tú entiendes. No significa que estoy en lo correcto, simplemente me está dando la libertad de que realmente estoy pensando, orando, buscando la dirección, estoy haciendo mi trabajo en cuestión de poder entender lo que estoy leyendo. Compara tu esquema con apoyos de estudio, y aquí es donde entra Biblia de estudio, enciclopedias. En otras palabras, aquí es donde entra, les dije hace un momento que la Biblia de estudio ya trae un bosquejo. Compara tu bosquejo con el de, ve si la manera en que tú dividiste el libro por esos párrafos o temas están dando con ellos, con los comentarios e introducciones bíblicas. Tercer ciclo de lectura, toma en cuenta la información interna de la escritura misma, lo que la misma Biblia dice, sobre el contexto histórico. En otras palabras, si ustedes leen, por ejemplo, Primera de Pedro, ustedes van a darse cuenta que al principio, cuando se introduce él, Pedro, apóstol de Jesucristo, lo que sea, y dice a las iglesias de la dispersación. Si yo me regreso a la tabla o la línea del tiempo que Dr. Bob tiene en sus gráficas y veo la línea específicamente del Nuevo Testamento, me voy a dar cuenta que cronológicamente Primera de Pedro se cree que fue escrita unos cuantos años de lo que viene siendo la destrucción del templo. Entonces nos damos cuenta que la persecución está agudizando y se va a poner la cosa bien difícil. Eso es un factor importante como interpreto, en este caso, Pedro. Lo que me pide que identifique en el tercer ciclo de lectura es el autor del libro, la fecha, si es que me lo dice, cuándo sucedió, quiénes son los destinatarios, ya lo acabo de decir, las iglesias de la dispersación, y la razón, por qué está escribiendo. ¿Cuál es la razón que está escribiendo? Hace poco escuché a un predicador, y fue accidental que lo escuché, pero trágicamente, y es algo que muchas veces se batalla, pero trágicamente entra como ese tipo de prácticas eventualmente te salen como filtros en cómo escuchas a otros hablar la palabra de Dios. Y lo escuché predicar acerca del pasaje que es el capítulo 3, creo que es en 1 Pedro, donde habla acerca de que un día son como 1000 años como un día. Y dijo un montón de cosas de ese pasaje. Pero otra vez, no he hecho mentiras, pero no dijo lo que Pedro estaba diciendo. Y el problema no es cuando hacemos eso, porque esa frase es un poquito confusa a veces. Un día son como 1000 años como un día. Pero en este caso, el problema no es cuando hay confusión o hay inseguridad en lo que estamos diciendo o tratamos de aplicarlo de alguna manera. El problema es que la iglesia no sabe que no se está diciendo lo que dijo Pedro. Entonces, una vez más, en mi opinión muy personal, la predicación expositiva te da la habilidad de discipular a la iglesia desde la plataforma, desde el púlpito, porque si tienes la bendición de quedarte en la iglesia por un buen tiempo, eventualmente es un hábito, ya los acostumbras a que el punto de partida es la palabra de Dios, no es la pandemia, no es el divorcio, no es la muerte, no es el nacimiento de un niño, no es X cosa, es la palabra de Dios aplicada a las circunstancias. Agrega a tu esquema o a tu bosquejo las unidades literarias principales que tú ya creaste, las divisiones de párrafos. Esto creará un esquema o un bosquejo detallado del libro entero. Las divisiones de párrafos cambiarán entre traducciones. Recuerdan que Dr. Bob tiene las 5 columnas y se dieron cuenta que cambiaron los bosquejos. Es lo que está diciendo. Va a cambiar de traducción a traducción. ¿Sí? Y dice aquí, revisa varias y decide por ti mismo cuáles separan mejor las unidades de pensamiento del autor original. Esto ya lo hizo en los comentarios y aquí es donde les invito a que vean los comentarios para que vean cómo lo hace. Y si ustedes tienen acceso a esas traducciones que están en línea, están gratis, yo recomiendo una página que se llama gateway.com. Es donde encuentran las traducciones ahí. Ahorita se las pongo en el chat para que la tengan. Encapsula el contenido de cada párrafo en una frase. Otra vez, si lo puedes sintetizar, de tal manera que trata de expresar el pensamiento central o frase temática del párrafo en tus propias palabras. Esta es la mejor forma de seguir los temas y los pensamientos original del autor. ¿Sí? Es la manera en que puede fluir todo esto. El problema de crear esquemas o bosquejos a nivel de párrafo es que los párrafos muchas veces funcionan a niveles diferentes de los que nosotros hemos creado, nuestros bosquejos. Por lo tanto, algunas veces forman una unidad principal por sí solos. Por lo tanto,
Dice, pero muchas otras conforman una parte pequeña de una unidad literaria mayor. Dice, termina diciendo esto. Cuando empiezas este procedimiento interpretativo, puede ser útil comparar tu esquema con otras Biblias de estudio, comentarios e interpretaciones bíblicas. Ya me pasé del tiempo y pido 1000 disculpas, pero vamos a detenernos aquí. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario? Hasta aquí. Sí, hermano, tengo una pregunta. Un montón de... Háblame. Sí, hermano, con respecto a la unidad literaria, bueno, yo concuerdo contigo con respecto a la predicación expositiva. Y, por ejemplo, ahorita, en este momento, estoy predicando a través del Evangelio de Juan. Y ahorita, por ejemplo, me encuentro particularmente en el capítulo 4. Las unidades literarias, hermano, solo en el caso de los evangelios, yo sé que cada libro probablemente sea diferente con respecto a las unidades literarias, pero en los evangelios, hermano, podemos hablarlo de que son, particularmente en el Evangelio de Juan, son esos encuentros que Jesús tuvo con las personas para precisamente presentarse como el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor. Entonces, no sé, pregunto si las unidades literarias serían esos momentos en los que el autor nos va diciendo qué fue lo que pasó a lo largo de la vida de Jesús desde el punto de vista de Juan y con el propósito con el que Juan escribió el libro. Entonces, no sé, hermano, si eso es correcto. Sí, sí lo es, hermano. Lo único que te diría es esto, y aquí está uno de los retos de los evangelios. Sí, la respuesta es sí a lo que acabas de decir, pero lo único que yo consideraría y agregaría en este caso, porque estás haciendo Juan, ¿es lo que dijiste, el Evangelio de Juan? Sí, hermano, el Evangelio de Juan. Ok, el Evangelio de Juan es un libro grande, pero aún así, aún siendo un libro grande, hay cosas y bueno, otra vez, espero que me disculpen por la cuestión del tiempo, pero tengo que tratar de responder. Voy a tratar de responder a tu pregunta un poquito con cosas prácticas, ¿ok? Así es que discúlpenme si me estoy tardando un poquito más, ¿ok? De veras, pido 1000 disculpas, pero necesito hacer esto. Porque nada más quiero ilustrar un poquito la respuesta. Esta es la tabla del tiempo del Nuevo Testamento. Y otra vez, necesito que escuchen esto, por favor. La recomendación es que conforme usan esto y lo vuelven a usar, eventualmente lo memorizamos, ¿ok? Eventualmente. Créanme que con el uso se memoriza esto. Pero una de las cosas que ayuda mucho aquí, en esta, es que, por ejemplo, Dr. Bob lo titula La vida de Cristo. A todo lo que son los evangelios. La implicación es que los evangelios no es la historia de Cristo, porque no están escritos cronológicamente. E inclusive la información varía de evangelio a evangelio. Realmente lo que son los evangelios son las historias de Cristo. No es la historia de Cristo, son las historias. Entonces, aparentemente, cada evangelista, cada escritor, escogió ciertas secciones, ciertas historias, ciertas enseñanzas de Cristo y las compiló, las puso por escrito, basado en quién era Él. Es obvio que es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero basado en quién era Él, el autor, y a quién le está escribiendo. La otra cosa es qué está sucediendo en ese momento que se escribe. Entonces, todo esto que estoy mencionando es lo que te ayuda en un momento dado a ver, por ejemplo, que en este caso, la parte de arriba otra vez es el imperio, y en este caso son los romanos nada más, los que gobernaron todo ese tiempo. Pero observen, por ejemplo, que Dr. Bob lo que hace, iniciando con Marcos, que se cree que es el más antiguo, te pone más o menos el tiempo en que fue escrito, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, hermano, tratando de contestar a tu pregunta, regresando a, por ejemplo, la manera en que, en el caso de Dr. Bob, va a bosquejar o va a crear las unidades literarias él, observa cómo las pone él aquí. Y las compara con las unidades literarias de los otros evangelios, porque es obvio que, y bueno, la manera en que lo va a ilustrar esta gráfica es esto, es que, y no nos da los porcentajes, pero nada más observen cómo esta línea de Marcos, en otras palabras, Mateo incluye todo lo de Marcos, con la excepción de esto. Y lo mismo, donde están empalmadas las historias o el contenido. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, nada más tratando de responder, hermano, la pregunta con respecto a cómo identificar estas unidades literarias, va a determinar otra vez el autor, quién es el autor, y son diferentes de Juan a Lucas, a Mateo, a Marcos. Va a determinar la audiencia también y va a determinar por qué les está escribiendo.
¿Cuál es la razón que está haciendo, que está escribiendo estos? Se le consideran como folletos, como tratados evangelísticos, es lo que se está haciendo. Aquí es donde también entramos en la contextualización. Si encontramos el paralelismo en otros de los evangelios, es obvio que eso nos va a ayudar bastante a ver el por qué y cómo la transición de una a otra. Pero la respuesta a tu pregunta, sí, lo que acabas de decir, eso es. Nada más quería mostrarles un poquito de cómo hacer, a cómo usar esas herramientas para eso. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tenía Si no, para irnos. Háblame. Yo tenía una pregunta. Sí, con respecto cuando dice que tenemos que leer todo el libro, ¿no? Entero, pero cuando estamos estudiando, digamos, yo ahorita estoy predicando el Sermón del Monte. Entonces, claro, me pregunta si he leído todo el libro de Mateo. No leo todo el libro. Solo sé que del 5, capítulo 5 y 7 está refiriéndose al Sermón del Monte, ¿no? Entonces, ¿es necesario leer todo el libro cuando los libros son bastante grandes? Ya. Otra vez, regreso a lo mismo, ¿verdad? O sea, regreso a lo que estamos hablando ahorita en cuestión de unidades literarias. En este caso, esta sería mi sugerencia, hermano. Y aquí te voy a dar una respuesta, hasta cierta manera me voy a brincar los ciclos para darte una respuesta a ello. Tratar de darte una respuesta. Y otra vez, pido mil disculpas por tardarme tanto, pero aquí está. Ok, esta es la introducción de Mateo, en el comentario de Dr. Bob. Entonces, es obvio que nosotros no vamos a hacer trabajo. No. Esto no es lo que está pidiendo que hagamos. Él obviamente lo ha hecho pues, ese es su ministerio y lo que él se ha dedicado, pero esto es lo que sí pide él que hagamos o que eventualmente consideremos. Él pone, por ejemplo, en la introducción los destinatarios. Esto sí hay que saberlo. Y aquí está el bosquejo estructural. Entonces, él está pidiendo que esto, hermano, lo saquemos a leer todo el libro de Mateo. Sí, la respuesta es sí. Es leerlo todo y poder analizar este tipo de cosas. Es obvio que la recomendación es que no hagamos esto cuando necesitamos predicar ya el domingo, ¿verdad? O sea, es obvio que esto es una disciplina que construyes con tiempo, gradualmente. Por eso dije al principio, escogí un libro pequeño, Tito, Colosenses, Primera de Pedro. Son libros pequeñitos, 4, 5, 3 capítulos. Aún Efesios es un libro pequeño. Mateo es un libro pesadito. Y la otra cosa que tienes que regresar a lo que dije hace rato, cómo interpretar, y esto viene en el video número 8, cómo interpretar los evangelios tiene características únicas que son diferentes a la interpretación de Daniel o de los salmos. Entonces sí, una cosa que te diría nada más así rapidito en cuestión de contextualización, y aquí regreso a la enseñanza de Dr. Bob, es que cuando vienes aquí, por ejemplo, estás en el 5, ¿verdad? Dijiste que estás predicando Mateo 5. ¿Qué estás predicando? ¿5? Sí, Mateo 5. Ok, entonces aquí está el 5, ¿verdad? Aquí están las unidades por párrafos. Eso es lo que se espera que se haga en cuestión de párrafos, del pensamiento, del flujo que hay. Entonces, aparentemente, él está viendo, este es el Sermón del Monte, que son 5, 6 y 7, son 3 capítulos. En este caso, la invitación que yo te haría es esto. No tienes que leer todo el libro, pero sí tienes que leer 5, 6 y 7 como la unidad literaria, porque es un sermón completo. Entonces, para tú afirmar las bienaventuranzas, tienes que contextualizarla en los capítulos que encierran eso. Es, por ejemplo, como en el caso de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 está hecho sándwich por 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. No podemos predicar el 13 sin considerar qué está diciendo en el 12 y en el 13. Porque si no, vamos a decir cosas que Pablo no estaba diciendo o que nunca quiso decir con el capítulo 13, que es un capítulo muy conocido, ¿verdad? El capítulo del amor. Lo mismo con las bienaventuranzas. Tenemos que contextualizarlo. Es un sermón, es una unidad literaria, 5, 6 y 7. Entonces, lo que yo te recomendaría es que leyeras 5, 6 y 7 cada vez que vas a predicar una bienaventuranza más. Esa es mi recomendación. Aquí está cómo lo divide él con respecto a los párrafos, y luego lo que va a hacer es que, por ejemplo, te va a dar, aquí está, vistazos contextuales de los capítulos 5, 6 y 7, porque es un solo sermón.
Y esto, por ejemplo, te ayuda a entender todo lo que está pasando alrededor de esos 3 capítulos. Y específicamente las bienaventuranzas. ¿Ves lo que está haciendo aquí? Entonces te da todo esto. Esto es contextualización y ahora sí, se lanza a explicar detalladamente. Y aquí ya es donde empiezas a hacer lo que es la exégesis, lo que es versículo por versículo, cada una de las palabras, cada una de las frases. Y lo que hace Dr. Bob, que ayuda muchísimo, él te presenta mucho los paralelismos. ¿Dónde más? Mira como aquí, ¿dónde más lo menciona? Aquí menciona Lucas 6, 17, por ejemplo, para hacer énfasis de algo. En fin, no sé si esto responde a la pregunta, hermano, o ayuda un poquito esto. Sí, Espero que ayude. sí me ayuda. Y es lo que he hecho yo. O sea, yo lo que leo es, sí, he leído el Sermón del Monte, que como el Sermón del Monte 5, 6 y 7. Ya, es necesario eso. En el próximo email que les mande, les voy a mandar las ligas para que si alguien desea ver Filipenses, el libro de Filipenses que hicimos hace algunos meses atrás o semanas atrás, y esta es la invitación que les voy a hacer si gustan. Y otra vez, no sé si tienen el tiempo o quieren hacer eso, pero les invito a que vean porque está grabado así como esto, con pantalla donde están viendo el PowerPoint y están viendo versículo por versículo, casi versículo por versículo. Si tienen tiempo y gustan hacerlo, vean el video, pero vean en otra computadora, una tableta o en su teléfono, vean el comentario de Dr. Bob en Filipenses y vean cómo lo uso. Vean la interacción que hago en la enseñanza, en la aplicación. Se van a dar cuenta lo que extraje de Dr. Bob y cómo lo estoy aplicando. Porque eso es lo que van a ver en Filipenses. Es obvio que en la presentación no lo hago así, no les digo eso, ¿verdad? O no les dije eso, pero es básicamente, son estos ciclos de lectura puestos en práctica, donde eventualmente empieza a embonar la cosa y produce un sermón. Entonces, eso es parte. Esa sería mi invitación si quieren hacer más para que vean un poquito de cómo utilizar. Me interesa mucho eso, utilizar eso. Voy a hablar con el hermano Rolando y tal vez al acabar este curso de interpretación de la Biblia, agarramos un libro de la Biblia y lo ponemos en práctica, si gustan. Nada más que no sea Deuteronomio, que no sea Jeremías, porque nos va a llevar mucho tiempo hacer eso. Tiene que ser un libro chiquito donde podamos hacer versículo por versículo y hacer esas exégesis, donde esos ciclos de lectura se ponen ahí. Y hermanos, otra vez, no se trata de desanimar a nadie ni que nos sintamos así abrumados de esto. Esto es tiempo, ¿verdad? O sea, es práctica, es simplemente el hábito, el hábito, el hábito, el hábito de hacerlo y eventualmente se convierte en algo que nos permite conocer más y familiarizarnos más. Ok, estamos terminando. Si no hay más comentarios, preguntas. Hermano Vidal, Háblame. no sé si va a Sí, dime. primero. Bueno, aprovechando. Dime. En tu experiencia, hermano Vidal, pudieras ayudarme en esto. Cuando se predica de manera de versículo por versículo, por libro, el texto te va llevando a ti. Pero que el de ser intencionales al predicar. Es decir, tú dices, voy a predicar Filipenses, pero por esta razón. O voy a predicar Primera de Pedro por esta razón. O porque tienes un plan sistemático de primero voy sobre Gálatas, luego voy sobre Romanos. ¿O cómo es tu experiencia en ese sentido, hermano? En otras palabras, tu pregunta es, ¿qué determina qué libro predicar? Exacto, la intencionalidad, exacto. Diferentes cosas, diferentes situaciones y al final es como todo, esperas que sea el Señor quien te está guiando, ¿no? O sea, es lo que esperamos que suceda y muchas veces no sabes realmente, pero te doy un ejemplo de Filipenses. Se viene la pandemia y nos cambia el cuadro a todos completamente, ¿verdad? O sea, cambia la situación. Entonces, la cuestión del estudio de Filipenses surgió porque estábamos en casa, estábamos encerrados y empezamos a hacer estudios bíblicos o grupos pequeños por Zoom, simplemente reuniones. Las que teníamos en la iglesia las pasamos a Zoom como iglesia. Entonces, simplemente pensé y dije, ok, todo este mundo está en casa,
se cancelaron los cultos en las iglesias, entonces dije, ok, voy a aprovechar y ¿Por qué escogí Filipenses? ¿Por qué sentí que Filipenses era? Una de las razones es porque Filipenses es una de las 4 cartas de prisión. Y a través de los años, a través de los ciclos de lectura, hemos descubierto que el mensaje de Pablo, sobre todo en las cartas de prisión, y inclusive así titulamos el estudio, era este. Este era el mensaje de Pablo en sus cartas de prisión, que son 4. Yo estoy encarcelado, el evangelio no lo está. Yo estoy en prisión, el evangelio no está en prisión. Entonces, por ahí más o menos iba, basado en la fidelidad de ese mensaje. Tratamos de aplicarlo en nuestra condición, pero es obvio que Pablo son escritos trascendentales, es la palabra de Dios. Entonces, eso fue lo que ayudó de cierta manera en ese aspecto. Hablando en el ministerio, cuando no hay pandemia, si no hay cosas tan radicales como esas, es obvio que seguimos el calendario hasta cierta manera. Simplemente cuando es Navidad, cuando es ciertas celebraciones, predicamos de eso. Este próximo domingo es el Día del Padre, entonces para celebración, entonces vamos a hablar de eso, pero voy a hablar de eso ese domingo y ya voy a anunciar lo que voy a predicar, pero voy a hablar voy a hacer mención del Día del Padre, pero voy a predicar de Pedro. Voy a llevar una aplicación ahí porque lo que voy a hacer por los próximos 3 domingos, si no me equivoco, voy a hablar acerca, y aquí nada más les doy otra vez lo que Pedro está diciendo y las unidades literarias de Pedro. Ya llegamos al punto en Pedro donde Pedro está discipulando a la iglesia, está hablando con la autoridad apostólica, porque la iglesia se encuentra con básicamente 3 o 4 retos. Cómo operar como ciudadanos cristianos en un gobierno básicamente secular o pagano, cómo operar como trabajador en un contexto de trabajo secular o pagano, cuando mis jefes, mis supervisores me están pidiendo que haga cosas que no son éticas, cómo operar en un hogar donde mi cónyuge no es cristiano, o tal vez tengo un hijo que, ¿cómo le hago? Y el último es cómo operar bajo la soberanía de Dios en un contexto de persecución. Todo tiene que ver con cómo lidio con autoridad sobre mi vida. Ese es a donde va esto por los próximos domingos. Entonces, este domingo, porque es Día del Padre y porque en cuestión de función, como varones, como padres, tenemos un lugar en el cual tenemos un privilegio y responsabilidad, vamos a hablar acerca de eso, de la autoridad. Entonces, de la autoridad bíblica, cómo operas, cómo funcionas, qué es lo que Pedro está enseñando. Y aquí en Estados Unidos hay un montón de problemas que ha habido con respecto a la autoridad y todo lo que está pasando. Pero sí, espero responder a tu pregunta. Gracias, hermano. Sí, hermano, claro que sí. ¿Otra pregunta había, hermanos? Ya no hay preguntas. Hermano. Háblame. Sí. Una pregunta para ti. Aparte de los comentarios del Dr. Bob, ¿utilizas algunos otros comentarios bíblicos? Definitivamente. Sí. Tengo diferentes recursos que uso a través de ello. Y bueno, y siempre estoy buscando. Y para serte sincero, la respuesta es sí. Pero otra de las ventajas que hay hoy en día con la tecnología es que hay muchos programas por internet ahora en audio. Y digo audio porque con video pues tienes que sentarte a verlos típicamente por internet, que son producidos por seminarios, entonces son académicos y son profesores que no son clases, son entrevistas, pero ellos presentan sus entrevistas académicamente. Entonces, imagínate que son comentarios platicados. Entonces, esos me los estoy devorando diario estoy devorándome. O sea, tengo una rutina de todo lo que hago. ¿Y por qué? Pues pasamos mucho tiempo en el carro, entonces tengo ciertas estrategias para, yo nunca escucho radio, por ejemplo. Televisión no es mucha la que vemos realmente. Entonces, la respuesta es sí, hermano. Y cuando gusten, si a alguien le interesa, les puedo compartir lo que escucho, lo que veo, los recursos que estoy usando para que se den una idea más o menos de lo que está, de cómo empieza a moldear la cosa, ¿no? O sea, la tecnología es una ventaja grandísima hoy en día, grandísima en ese aspecto. Pero sí. Me permite, hermano, algo de lo que estaba hablando ahorita del Dr. Bob y de los comentarios. Yo tengo logos y en logos, ¿verdad? Están los comentarios del Dr. Bob. Sí. Y mucho de lo que tú estabas ahorita diciendo que está en inglés, ¿verdad? Porque los hermanos no tienen logos, ¿verdad? Algunas de esas cosas, ¿verdad? Que tú mencionaste están en español, en logos, ¿verdad? Si lo tienen en español. Así que
Gracias, hermano. ¿Las tienes en español de él o de alguien más? En español están muchos de los, tú mencionaste como sermones, ¿verdad? Del hermano Bob. Ah, ok. Ahí están Perfecto. están en logos, Sí. ¿verdad? En los tópicos logos, se sí, llaman, sí. tópicos. Sí. Sí, tienes razón. Ahí están. Ya se me ha olvidado eso, pero sí, ahí están. Todo eso está ahí, definitivamente. Y otra vez, la ventaja con Dr. Bob, y por eso lo promovemos bastante, aparte que es mi mentor y él me ha pastoreado, es una de las personas que ha moldeado mucho, se han dado cuenta, obviamente, mi vida y mi ministerio. Lo atractivo es que, y esto lo dije al principio, pero cuando usted ve en su página y son 48 idiomas traducidos, 58 idiomas, son 14 idiomas traducidos. El video, los videos de interpretación de la Biblia están doblados en 14 idiomas. Es porque la pasión de él, su llamado, son los países que no tienen recursos o acceso a educación teológica. Porque es la mayoría de la iglesia en el mundo. 70% de los cristianos son perseguidos en el mundo. Entonces, la pasión de él es llevar estos recursos y hacerlos accesibles. Entonces, el punto es de que todo esto es gratis. No se cobra por nada, absolutamente nada de esto. Y es parte de la bendición de poder colaborar y hacer esto.